Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a todos, que Dios les dé muchas bendiciones en esta semana que ya se aproxima. El día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro tema número 6 de Mariología, un tema bastante bonito, muy interesante, un tema precioso que definitivamente pues nos habla sobre una condición muy importante de la Virgen María. Hoy vamos a tocar el tema de María, Arca de la Nueva Alianza. Y como les decía, es un tema muy interesante, pues que vamos a ver una relación, digámoslo de alguna manera, muy íntima de María con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de todo, hermanos, siempre debemos de tratar de conocer ciertos aspectos de la cultura judía que los tenemos que traer a la palestra, los tenemos que traer a la mesa por una sencilla razón. Nosotros ocupamos conocer la cultura en la cual Jesucristo, la Virgen María, los apóstoles se desarrollaron en ese contexto cultural. Es importante, o sea, conocer esos aspectos y detalles pequeños de cómo ellos vivían y cómo entendían ciertos conceptos, cómo ellos entendían ciertas cosas que para nuestro modo de ver sería de una forma distinta. Y entonces hoy vamos a hablar de cuando la mujer sufre su periodo, cuando la mujer tiene un parto. Qué nos dice el libro de Levíticos capítulo 12, versículo del 12 en adelante? Nos habla de una condición que tiene toda mujer. Para la cultura judía, la mujer cuando concibe y da a luz a un hijo varón es una persona impura durante 7 días. Conforme a los días de su menstruación, también será impura, inmunda es la palabra correcta. Y el 8º día se circuncidará al niño. Nosotros, dentro del contexto incluso en el Santo Rosario, meditamos que el niño fue presentado en el templo. ¿A qué es presentado en el templo? A llevarlo a la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión en un niño varón? Significaba de que ese niño era un hijo de Dios, que ese niño pertenecía al pueblo de Israel, ya que la circuncisión constituía una marca para todo varón judío. Más allá dice, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. O sea, ella no podía tocar nada santo, no podía tocar nada, pero absolutamente nada, eh, puesto que ella estaba en un proceso de purificación. Esta regla es importante que nosotros la tengamos presente en el contexto de la Virgen María, recordando los temas anteriores. La Virgen María no tuvo un parto con derramamiento de sangre. Entonces, a la Virgen María no se le aplica este versículo ni este texto bíblico, pero es muy importante que lo tengamos claro, puesto de que parte de nuestra fe pues es conocer toda la Sagrada Escritura. Ella posee una condición que en el hebreo se llama tamé, ¿verdad? En el hebreo se llama tamé. Esa es la condición de toda mujer judía. Y ella cumple con la ley del tamé. Esta ley del tamé es que lleva a su hijo a los 8 días y ella pasa en un proceso de purificación. Aunque ella no tuvo un parto normal, un parto obstétrico le llamaríamos nosotros, ella tiene un parto milagroso. Sin embargo, ella cumple con todas las normas de la ley, con todos los requisitos que la ley establece en la cultura judía. Entonces, para la filosofía judía, explicar este estado está basado en la ley del Tamé y pertenece a la categoría de los mandamientos de la Torá, conocidos como la Chukin Diví, que son decretos adicionales que ellos inventaron alrededor de 600 y algo de decretos adicionales a los 10 mandamientos.
Entonces, uno de esos decretos decía que la mujer que tenía un hijo varón era impura. El concepto de impureza era por derramamiento de sangre. Esto debemos de tenerlo claro, no es porque fuera algo antihigiénico. Vamos a ver, ¿qué es la condición de la tamé? No pretende dar a entender que es pecado o degradación o inferioridad. Jamás. No se trata de eso. Por el contrario, dice que subraya en particular un gran nivel de santidad inherente a Dios al poder de la mujer de poder crear y alimentar una nueva vida dentro de su cuerpo. Su condición de maternidad, su condición de que ella puede tener dentro de su vientre a un bebé, cuidarlo, darle de comer desde el vientre y luego poder darle a luz, esa condición es una condición, digámosle, creadora, co-creadora, no creadora, co-creadora, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, también ahí podemos ver algo, un aspecto importante, que no la degrada a la mujer, si el problema es el derramamiento de sangre, puesto que dice el texto, puesto que mujer posee este potencial elevado, ya también tiene la posibilidad de su vacío, de ahí su condición de también ritualmente impuro. Desde que experimenta el toque de la muerte, por así decirlo, para ellos el concepto de sangre es vida, y la sangre por el hecho de ser vida y al haber un derramamiento causa impureza porque es pérdida de vida. A eso es lo que se refieren con el concepto de tamé, como también se refleja como pérdida de vida la menstruación. Por lo tanto, si se le quita la palabra puro e impuro de sus connotaciones físicas y percibimos su verdadero significado espiritual, vemos lo que realmente significa la presencia o ausencia de la santidad. Es nada más que va perdiendo la vida y por lo tanto eso es lo que pone en una condición diferente a una mujer que tiene un parto a una mujer que tiene una menstruación. Entonces, eso es dentro del contexto, digámoslo, en el cual se desarrolla la Virgen María. Entonces, la gente no concibe un parto milagroso. Conocen los signos de los cuales ya hemos hablado también en los temas anteriores, de que la Virgen va a dar a luz a un hijo varón. Conoce también, los judíos saben de los textos sagrados del Antiguo Testamento que hablan de que por una puerta sellada va a pasar el Señor y que esa puerta va a permanecer sellada, a igual que nos los hace mención Cantar de los Cantares, ¿verdad? Amada mía, novia mía, fuente sellada. No hay rompimiento de pérdida de virginidad ni nada por el estilo. La Iglesia, a través del Catecismo, en el numeral 226, 2676, nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia, porque el Señor permanece con ella, está con ella. Y este concepto no lo podemos olvidar. Esto, a partir de aquí, hermanos, debemos de tener una claridad. La cultura judía dice que la mujer que da a luz, que la mujer que tiene una menstruación es impura. En este momento, la iglesia nos dice a nosotros que la llena de gracia, el Señor está con ella. María es esa llena de gracia. Entonces, la gracia de la cual está colmada la Virgen María es la gracia de la que Dios es fuente. Dios es fuente de esa gracia. Y por lo tanto, es una fuente, digámoslo así, directa. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, la mujer que se exulta, la mujer que se alegra. Es el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Puesto que Dios, Jesucristo, entra en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y entonces es ahí que comienza esa relación tan íntima.
Por eso es que nosotros, a partir de aquí, nosotros llamamos a María arca de la nueva alianza. Pero hermanos, nosotros tenemos también un arca de referencia que la encontramos en el Antiguo Testamento. Y tenemos que hablar de ella con los detalles con los que el mismo Dios mandó a construir esa arca. Esa arca era el lugar donde iba a residir Dios, donde Él se iba a hacer signo visible para el pueblo de Israel, donde el arca era el lugar predilecto de adoración a Dios mismo. Entonces ahora nos dice, por ejemplo, en Éxodo 25, 10 al 20, lo siguiente: harás un arca de madera de acacia, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y otro 1,5 codos de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y la labrarás con una cornisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. Mis hermanos, estamos al frente de un Dios que es detallista, un Dios que definitivamente se toma el tiempo para hacer algo hermoso, con los mejores materiales, con las mejores manos que labren esta arca. Y esto es importante que lo tengamos en mente y claro, hermanos. Dios construye un arca, un objeto sagrado para su culto. Dios construye un arca donde Él va a habitar y da las indicaciones como Él la quiere. Entonces, si así Dios se tomó el tiempo de escoger, se tomó el tiempo de escoger, se tomó el tiempo de hacer todo un diseño de un arca donde él iba a residir, ahora imagínense cómo habrá tomado tiempo de crear a su propia madre, María, que lo iba a portar en su vientre sagrado. Éxodo 25, 16 nos dice: en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta en el lugar del perdón, de oro puro, de 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno y el otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre la arca. Hermanos, entonces vemos esos detalles que tiene el arca de la antigua alianza, donde es Dios mismo que le va a indicar a Moisés qué va a colocar dentro de esa arca, qué es lo que va a haber dentro de esa arca, qué es lo que va a ser su principal contenido. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que todos esos detalles, en el cual Dios se toma el tiempo y el cuidado y a decirle al pueblo de Israel a través de Moisés qué es lo que va a hacer con esa arca y qué es lo que va a contener, lo podemos pensar nosotros también que María, que es el arca de la nueva alianza, la llena de gracia, va a tener un lugar especial. Segunda de Crónicas 5:7 dice lo siguiente: los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar, al santuario de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Continúa el texto diciendo: en ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Importantísimo estos dos textos, hermanos, porque Dios le manda decir a través a María, a través del ángel Gabriel, que la nube bajará
sobre ella, se posará sobre ella. Ya lo hemos dicho, la nube es signo de la gloria de Dios, signo de la presencia de Dios. Y la nube baja sobre María y se posa sobre ella. Y vean que ella no se tiene que retirar porque su condición es una condición que no, de una mujer que no peca, no peca. Sofonías 3:14 dice: lanza gritos de gozo, hija de Sión. Lanza clamores, Israel. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Entonces, hermanos, podemos encontrarnos la alegría que causa esa gracia, de esa arca al pueblo de Israel, el gozo, esa alegría, esa exultación a Dios, ese deseo de alabar a Dios a través de este instrumento. Solo que con María no pasa eso, pero sí vemos una reacción bastante interesante cuando María visita a su prima Isabel. Dice la palabra de Dios en Lucas que el niño que tenía Isabel en su vientre saltó de gozo, saltó de alegría al ver, al escuchar la presencia de María. Y María era portadora nada más y nada menos que también de un niño no nacido. Y ese niño no nacido era Jesucristo nuestro Señor. Zacarías 9:9 nos dice: salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Todos estos textos. Pero también tenemos que hacernos una pregunta: ¿y qué pasó con el arca de la antigua alianza? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde está? Un gran misterio, un misterio que ha provocado películas, ha provocado documentales, ha provocado que muchos historiadores rastreen el paradero de esta arca. Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo del 4 al 8, nos cuenta qué sucedió con el arca de la antigua alianza. Dice lo siguiente: en esos textos se decía que el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Hermanos, quiero contarles algo rápidamente. En algún determinado momento, el arca fue usada como que si fuera un fetiche, usada como algo, como un amuleto de la buena suerte. Hubo un momento en una batalla que unos hijitos del rey David, herederos de la corona, agarraron el arca y se fueron y se llevaron el arca a una batalla contra los filisteos. Resultado de ellos, profanaron el arca, se robaron el arca y luego estos filisteos tuvieron que regresarlas porque les había caído una plaga. Y dijeron: no, mejor devolvamos esta arca porque definitivamente nos está yendo mal tenerla aquí presente. Entonces, a raíz de eso es que el profeta también esconde el arca. Y volvieron algunos, dice la palabra de Dios, volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndole: este lugar, ojo con esas palabras, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El arca solo se va a aparecer cuando Dios vuelva a reunir a todo su pueblo, o sea, cuando se dé el juicio final. El Señor entonces mostrará todo eso, ojo, y aparecerá la gloria del Señor. Hermanos, cuando Moisés sube al monte del Sinaí y se encuentra con el Señor, se escuchaban relámpagos, truenos, se escuchaba como un temblor de tierra muy fuerte. Incluso los relatos de Éxodo dicen que el pueblo de Dios se sentía atemorizado por escuchar esos truenos en esa montaña.
Importante esos pequeños detalles de los truenos, los relámpagos y todas esas cosas, porque lo vamos a ver más adelante. Y, y entonces dice, aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés, cuando Salomón le rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Recordemos que Salomón le pide a Dios de que bendiga el templo donde se había colocado el arca, y la nube, otra vez, la chénica baja sobre el templo y hace morada ahí en esa arca. Dios hace morada en esa arca. Entonces, continuando con los relatos, hablando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En 2 Samuel, capítulo 2, vamos a hacer una analogía, vamos a hacer una comparación. ¿Qué pasó con el arca del Antiguo Testamento y qué pasa con la nueva arca? Entonces vamos a ver que en 2 Samuel capítulo 6 versículo 2 dice, se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para subir desde allí al arca de Dios que llevaba el nombre de Yahvé Seboat, que se sienta sobre los querubines. Entonces hay un hecho muy importante, va de Balá de Judá, va hacia otro lugar. Ya una vez que el arca está ahí, hay una pregunta. ¿Y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? Ojo con ese texto. 2 Samuel 6:11 dice, el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Resulta que en ese lugar donde está Obededón es una montaña, va de subida. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la nueva arca. Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a una ciudad en la región montañosa de Judá. Volvemos a ver el gesto de el arca en su vida. Lucas 1:43. Isabel le dice, ¿y dónde a mí que venga la madre de mi Señor? ¿Ah? 2 Samuel 6:9 dice, ¿qué dice? ¿Y dónde a mí? ¿Y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? 2 Samuel 6:9. Ahora Isabel le dice a la Virgen María, ¿y de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Lucas 1:56 dice, María permaneció con ella 3 meses y se volvió a su casa. Y en el Antiguo Testamento, en Samuel, encontramos que el arca de Yahvé estuvo 3 meses en casa de Obededón. Y obviamente después de 3 meses regresó a su casa. Entonces se dan cuenta de esa analogía que hay entre el arca de la antigua alianza y el arca de la nueva alianza. Vamos a ver qué nos dice el texto de Levíticos capítulo 16, versículo 14. Levítico nos dice que luego, tomando la sangre del novillo, la rocerá con su dedo la parte delantera del lugar del perdón. Hará 7 aspersiones de sangre con su dedo delante del lugar del perdón. Hermanos, recuerden de que la Virgen María estaba presente en el Calvario. Recuerden que la Virgen María estaba al pie de la cruz. Estar al pie de la cruz, estar al pie, es decir, estar de frente a la purita par de la cruz. Juan capítulo 19, versículo 34 dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua que salpican a la nueva arca de la alianza. Sangre y agua con la cual es rociada el arca de la nueva alianza. Ustedes se acuerdan de la película de la Pasión de Cristo. En el momento cuando el soldado atraviesa con la lanza a Jesucristo. Y hay un momento, una escena donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el agua que brotan de su costado rocía a María. Ese sentido teológico que nos trata de mostrar el creador de la película de la Pasión de Cristo, ese es un signo teológico para la iglesia.
puesto que María es arca de la nueva alianza. Y lo trata de reflejar en esa escena cuando la sangre de Jesucristo rocía el cuerpo de María, el rostro de María, y se ve muy claramente cuando la sangre le da en su rostro y queda rociada. Como lo hicieron en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ahora es Cristo que es sumo sacerdote en la cruz, que es víctima y sumo sacerdote en la cruz, como nos dice el libro de Hebreos. Él rocía al arca de la nueva alianza, el lugar del perdón, en el lugar del perdón. Qué interesante todos esos pequeños detalles que tiene la película, puesto que nos encierra en este misterio. En el antiguamente, pues la Sagrada Escritura, tal y como nosotros la conocemos, no estaba ni dividida ni en versículos ni en capítulos. No tenía esa división. Era una lectura corrida, era una lectura eh, sin hacer esas pausas de capítulos y versículos, sino hasta en el año 1250, cuando un obispo inglés se tomó la tarea de dividir la Sagrada Escritura en versículos, en capítulos, ¿verdad? Y ahí se comenzó a usar de esa manera para facilidad y comprensión de la Biblia. Pero antes se leía de la siguiente manera. Apocalipsis 11, versículo 19. En ese momento se abrió en el cielo el santuario de Dios. Dentro del santuario se pudo ver el arca de la alianza de Dios. Ojo, otra vez se viene la imagen de produjeron relámpagos, truenos, rumores de terremotos y fuertes granizadas. Así como había sucedido en Sión, ahora se abre el cielo y se hace, digámoslo de esta manera, se hizo un escándalo tremendo y aparece el arca. Y entonces, si hacemos la lectura de corrido, vamos a hacerla de la siguiente manera. En ese momento se abrió en el cielo el santuario de Dios. Dentro del santuario se pudo ver el arca de la alianza de Dios. Se produjeron relámpagos, truenos, rumores, terremotos y fuerte granizada. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Apareció en el cielo una mujer. Esta mujer va a dar a luz a un hijo varón. Este hijo varón va a ser quitado y llevado hacia el trono de Dios. Va a ser llevado al lugar de honor. Ese hijo varón es el que va a dar testimonio de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo claramente, si la lectura fuera de corrido, a como era antiguamente, podemos encontrar de que es la mujer el arca, la nueva arca de la nueva alianza, el nuevo pacto. Y ahora sí, ¿por qué lo sustentamos y lo decimos de esa manera? Porque Hebreos 9:4 nos dice lo siguiente: el arca de la alianza cubierta toda ella de oro y en ella un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. Eh, eh, Me voy a regresar un poquito, por favor, regresemos a la siguiente diapositiva porque algo que les voy a insertar. Hermanos, cuando nosotros hacemos el Santo Rosario, nosotros de verdad que todo nuestro rosario es totalmente bíblico. Y cuando nosotros decimos sobre la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas, ahí vamos a encontrar en ese signo de las 2 estrellas las referencias a las letanías de reina. La corona nos habla de que ella es reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de los confesores, porque ella está coronada. Pero las 2 estrellas nos hablan de que ella es reina de los ángeles, reina de los apóstoles, porque esa corona es la que nos abarca a todos. Y es ahí donde nosotros sacamos esas letanías.
Entonces, también de la misma manera, ahora sí, en Hebreos decimos que el arca de la alianza cubierta toda ella de oro y en un vaso de oro que contenía el maná, vaso insignia de devoción, vaso espiritual que nosotros tenemos es María, puesto que ella contenía no el maná, sino al Hijo de Dios. Entonces, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la alianza. Entonces, ahí encontramos a la ley, a la palabra escrita, y ahora tenemos la vara de Aarón, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos cambiarla. Entonces, ahí es donde nosotros vemos también esa letanía, vaso insignia de devoción, eh, que nosotros la hacemos en el Santo Rosario. Y vemos que se encontraba llena de oro. Una manera de decir, si está el arca era llena de oro, María es llena de todas las gracias. ¿Se dan cuenta? Juan capítulo 6, versículo 48 nos dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora, el arca de la antigua alianza contenía el maná. El arca de la nueva alianza contiene al pan vivo bajado del cielo. En Hebreos capítulo 9 versículo 4 dice, también leemos que la vara de Aarón fue colocada dentro del arca de la alianza. En Números 17 leemos que esta vara floreció para confirmar el verdadero sumo sacerdote. La vara de Aarón entonces significa el verdadero sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento Jesús es descrito como el verdadero sumo sacerdote, también llamado pontífice. Y Hebreos nos los dice. Hebreos 3.1 nos dice quién es el sumo sacerdote. Vosotros pues, hermanos santos que participan de la vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Hebreos claramente nos dice que Jesús es el sumo y santo sacerdote. Entonces, vemos que el contenido del arca de la antigua alianza era la vara de Aarón, las tablas de la ley, el maná. Eso era lo que contenía la antigua arca. La nueva arca contiene a Cristo, que es pan de vida, a Él, que es sumo y santo sacerdote, y además que Él es la palabra de Dios viva. La palabra de Dios viva. En el texto de Crónicas o Paralipomenos 35:3 dice, colocada el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, el arca era tan santa que cuando el pueblo de Dios la seguía, tenían que mantener una distancia respetuosa. Hermanos, vean qué interesante. Ni siquiera se podían acercar, porque nada impuro está delante de nuestro Señor ni de nuestro Dios. Y recordamos aquel texto cuando aquel hombre quiso salvar el arca porque se caía y la toca y el hombre muere, fallece. Josué 3, capítulo 3 al 5 nos cuenta y nos dice, y dieron al pueblo esta orden. Cuando veáis el arca de la alianza del Señor, vuestro Dios, llevada por los sacerdotes hijos de Leví, partiréis de este lugar donde estáis acampado y pondréis en marcha tras ella. Pero dejando entre vosotros y ellos una distancia de 2000 codos sin acercarse a ella, para que podáis ver el camino que habéis de seguir, pues no habéis pasado nunca por él. Dejaban, por eso es que vean, cuando nosotros vamos a las procesiones, lo ideal es de que la imagen, el objeto sagrado que llevemos o la presencia de nuestro Señor Jesucristo vaya de primero y nosotros llevemos una distancia, ¿verdad? Llevemos una distancia para que nosotros recorramos ese camino y ese es el sentido litúrgico que tiene una procesión. Entonces, hermanos, esta arca era un arca especial, el arca de la antigua alianza, pues el arca de la nueva alianza es mucho más especial. El arca de la nueva alianza, como les decía, contiene al Hijo de Dios.
El arca de la nueva alianza fue hecha con los mejores materiales. La gracia de Dios tan es así que ella es un habitáculo del Espíritu Santo. Ella se une con el Espíritu Santo. La gloria de Dios se posa sobre ella y todos los hombres que no se pueden posar, no se posa en ningún hombre, solo en María lo ha hecho Dios. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir lo siguiente, que el arca de la antigua alianza, ¿verdad? Que el arca de la antigua alianza tenía que ser perfecta y santa, porque era el único lugar donde se asentaba la presencia espiritual de Dios. Ahora bien, la santidad de Dios no puede ser empañada por el contacto con algo que contenga defectos. No puede. Definitivamente no puede. Entonces, del mismo modo, la Virgen María, como la nueva arca y portadora de Jesucristo, tuvo que ser creada sin pecado y en estado de perfección. Sin pecado y en estado de perfección. Y eso la constituye arca de la nueva alianza. Hermanos, si tienen alguna pregunta o duda, podemos. En la antigua arca estaba el maná en un vaso, en un recipiente sagrado de oro. Nos lo describe el libro de Hebreos. O sea, tuvo que haber sido algo fino. De hecho, nosotros vamos a encontrar un texto cuando hablamos sobre el tema de las imágenes, de que Dios mismo manda a traer a las personas idóneas a las cuales Dios les había dado sabiduría para que hicieran y tuvieran habilidades e inteligencia para hacer cosas bonitas para Dios. Entonces, es muy interesante que nosotros lo podamos ver porque definitivamente es algo que solo cuando ya se lee el Nuevo Testamento se entienden muchas profecías del Antiguo Testamento y se entienden muchas cosas del Antiguo Testamento, porque ya Jesucristo le da plenitud. Plenitud. ¿Cómo se llama ese ejercicio? No es una analogía, tiene otro nombre. Analogías. Cuando hacemos eso, analogías. Cuando hacemos referencia, porque con analogías es porque estamos haciendo referencias a dos elementos. Estamos hablando de objetos, ¿verdad? También tenemos lo que se conoce en teología, la tipología. Analogías y tipologías. Los antitipos también, esos son otros elementos de teología que se utilizan mucho para hacer las comparaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí es donde se descubren, digamos, la plenitud, la verdad revelada de lo que significaba para unos y lo que tiene que significar verdaderamente para nosotros, ¿verdad? Porque volvemos, Cristo le da plenitud a todas las cosas. Él es con su encarnación, con su presencia, con su presencia en la historia del hombre, Él le da plenitud a toda la revelación. Por eso es que es importante siempre leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos enseña muchas cosas importantes, pero que solo se terminan de entender en el Nuevo Testamento. Eso es que lo vemos nosotros de esa manera. Y la otra vez también era la cita de Cantares, ¿fue la que dijiste del sellamiento? De Santísimo. De puerta sellada. Sí, Cantares de los Cantares. Cantar de los Cantares, correcto. Gracias. Ahí nosotros vemos esa profecía muy interesante en el cual se manifiesta el Señor y nos habla de que María es esa puerta sellada, ese lugar donde nadie entra, ese lugar donde nadie entra. Es muy bonito, ¿verdad? Ir descubriendo cosas sobre nuestra Santísima Madre. Como les digo, la próxima semana vamos a introducirnos a conocer lo siguiente. ¿Cómo
María obra en la vida de los cristianos. O sea, ¿cómo es la mediación mariana? ¿Cómo es que ella escucha las oraciones? La próxima semana vamos a ver la mediación mariana. ¿Ves? Porque es súper importante que nosotros de verdad sepamos esos pequeños detalles. Porque en definitiva nos van a ayudar a comprender también por qué es que nosotros hacemos oración. Ale, perdón, la cita de cantar de los cantares es capítulo 4, versículo 12. Sí, aquí lo Y la, encontré. es, Ujú. y la de Ezequiel es capítulo 44, versículo 2, ¿verdad? Sí, aquí lo encontré, gracias. Entonces, todos esos elementos son muy importantes que nosotros los conozcamos. ¿Cómo opera la Virgen María esas gracias que recibe de Dios para hacernos partícipes también nosotros de esa gracia? Ya después de que terminemos esa parte, vamos a ver María Medianera de todas las gracias, vamos a tocar el tema del Santo Rosario para después introducirnos a las devociones marianas. Introducirnos a las devociones marianas y aquí vamos a ver aspectos de las apariciones, de los mensajes y de un sinnúmero de cosas que están alrededor de la Virgen María, que por cierto, ahí vamos a ver qué enseña la Iglesia Católica con respecto a mensajes, a devociones, a advocaciones, porque entonces es muy importante elementos de discernimiento para un correcto culto hacia la Virgen María y no caer en trampas como la que esa secta de Uruguay que se dicen ser marianos, se dicen ser creyentes, sin embargo son un grupo nueva era que promueven y hacen un montón de cosas que no tienen que ver nada con el cristianismo, sino que son un grupo nueva era y que han engañado a muchos cristianos católicos a través de la promoción de una falsa devoción a la Virgen María. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque en eso nos atraen mucho a nosotros. Igual vamos a ver el Santo Rosario parte por parte, vamos a escudriñar. Vamos a ir sacando las letanías, sacando los misterios, qué significan, por qué lo oramos, por qué decimos meditar el Santo Rosario y qué significa meditar el Santo Rosario. Porque a veces no comprendemos esa palabra, ¿verdad? Y lo asociamos a prácticas no cristianas católicas y ahí también se dan confusiones muy grandes, ¿verdad? ¿Alguien más? Entonces, amigos, compañeros, pues dándoles gracias a todos ustedes por la participación del día de hoy. Eh, Continuar exhortándolos a todos ustedes a que caminemos en la sana formación para ir creciendo espiritualmente, para ir creciendo en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica, en todo lo que la Iglesia Católica nos ofrece a nosotros. Invitarlos para la próxima semana en el cual vamos a abordar el tema de la mediación mariana. ¿Cómo es que María media por todos los hombres? ¿Cómo es que María puede escuchar las oraciones de todos nosotros? ¿Cómo es que María opera para que nosotros obtengamos las gracias de Dios? Gracias que también le son otorgadas a ella y que nos pueden pasar a nosotros. Entonces, vamos a tener ese recorrido bastante interesante sobre la devoción de nuestra Santísima Virgen Madre y continuar invitándolos a ustedes para que se compartan con otras personas los contenidos de los diferentes cursos de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, recordándoles que los días lunes, martes y jueves tenemos en ese orden el curso de sanación integral a las 7:30 de la noche, los martes el de Apocalipsis igual a las 7:30 y los jueves el de Cristología a las 7:30 de la noche. Y bueno, y invitarlos a que sigan con nosotros los sábados a las 10 de la mañana con el curso de Mariología. Ya pronto también les estaremos enviando a todos ustedes
para las nuevas ofertas de los nuevos cursos que vamos a estar dando por estos medios. Muchísimas gracias a todos y tengan buen día y una linda semana. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias a todos. Bendiciones.